Listo, debe estar ya grabando. Entonces, bueno, integrales dobles, entonces corresponde al capítulo 5 del libro. Esto entonces es el capítulo 5 de tronco. ¿Listo? Y bueno, pues como siempre hemos dicho, este curso pues tiene una estructura más o menos parecida a la del curso del cálculo digamos, de cálculo diferencial integral, ¿no? Entonces ya hicimos todo un estudio más o menos detallado pues de toda lo que tiene que ver con derivadas de funciones en varias variables. Ahora vamos a pasar a estudiar integrales, ¿bien? Que es como lo que correspondería pues al curso de cálculo integral, ¿bien? Entonces, bueno, ¿cuál es la idea? La idea es básicamente que tenemos entonces, digamos, por ahora, una función, digamos, definida. Tenemos una función z igual a f de xy. Bien. Y queremos, entonces, digamos, si yo tengo la función definida sobre un rectángulo, es decir, digamos, en un intervalo en el eje x, el intervalo AB en el eje x y digamos un intervalo CD en el eje Y, es decir, digamos la región sobre la que está definida la función, vamos a pensar que es una región rectangular. Un momento. A ver. Es algo así. Digamos que la región sobre la que está definida la función es un rectángulo, como el que estoy pintando ahí en el plano XY. Y sobre ese rectángulo, pues está la gráfica de la función, ¿cierto? Entonces, digamos, a ver, algo así. Digamos que la función tiene una forma más o menos así como esta. Digamos que esto rojo que pinté acá es la gráfica de z igual a f de xy, ¿cierto? Y entonces, lo que uno quiere, digamos, calcular o buscar una manera de expresarlo es el volumen que está encerrado por encima del plano XY, dentro de la región y por debajo de la gráfica de la función. Eso es lo que uno quiere calcular ahí. ¿Listo? Entonces, básicamente lo que queremos, entonces, es, digamos, encontrar, digamos, una forma de calcular, el volumen encerrado entre el plano XY, la gráfica de la función, la gráfica de la función f de xy y la región. Y la región, digamos, que en este caso sería como el intervalo AB en el eje X, cruz el intervalo CD en el eje Y, ¿cierto? Eso es lo que queremos, ese volumen que está ahí encerrado. Bien, a ver, voy a tratar de resaltarlo un poquito más. Ese es el volumen que está aquí. Vamos. Esto que estoy acá como pintando en rojo. Es el volumen de ese sólido que está ahí. ¿Listo? Y entonces, pues la idea es más o menos parecida a lo que uno hace cuando está haciendo integrales de funciones con una sola variable. ¿Bien? Entonces, pues, ¿cuál es la idea? Básicamente, voy a pintar solamente la región en el plano XY, y lo que vamos a hacer es, pues, algo parecido a lo que hacíamos en cálculo integral, ¿no? Y es, básicamente, pues, uno, digamos que aquí, por aquí está el número A, el número B, por aquí digamos que está C, y por aquí está D.
Pues digamos que esta es la región en el plano XY. Pensemos por ahora que es un rectángulo, aunque más adelante vamos a ver que uno puede hacer esto en regiones más generales también. Entonces, ¿qué es lo que...? Pues bueno, entonces digamos, si yo pinto la región acá, esto me va a dar una especie de rectángulo, ¿cierto? Una especie de rectángulo. Y entonces lo que voy a hacer es hacer particiones. Recuerden que cuando uno hacía integrales normales, si ustedes se acuerdan, voy a hacerlo aquí en un ladito. Cuando uno hacía integrales, digamos, en una variable, entonces lo que uno hacía era, digamos, si uno tenía la función, entonces uno lo que hacía era dividir el intervalo en pedacitos y aproximar la función por rectángulos, ¿no? Aproximaba el área usando rectángulos y bueno, hacía la suma y toda la cosa, ¿no? Lo torcido los rectángulos, pero bueno, digamos, algo así era lo que uno hacía en función de una variable, ¿no? Acá ya no vamos a dividir el intervalo, sino que lo que vamos a dividir es el rectángulo. Ya digamos que en integrales de una variable el dominio de la función estaba representado por un intervalo. Aquí ya en dos variables el dominio está representado por un rectángulo, ¿bien? Entonces lo que vamos a hacer es dividir el rectángulo en rectángulos más pequeños. ¿Cómo se hace eso? Básicamente viene pues de dividir cada uno de los intervalos. Fíjense que eso está formado por el producto de dos intervalos. Entonces, lo que uno hace acá es dividir cada intervalo en partes. No necesariamente iguales, pueden ser, digamos, puedo por ejemplo dividir el primer intervalo en 3 partes y el segundo intervalo en 4 o en más. Aquí lo divido 1, 2, 3, en 5 partes. Y entonces fíjense que una división del intervalo B y el intervalo CD va a generar una división en la región. Entonces esto me va a dar algo así. Bien. Algo así. Una división en 15 partes. Bien, en 15 partes. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es que sobre cada una de esas 15 partes voy a aproximar el volumen con lo que se llama un paralelepípedo rectangular, es decir, como un cubito, digamos. Como un cubito, sino que con lados no necesariamente iguales, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve esto? Pues voy a tratar de dibujar, aunque probablemente lo mejor sea pasarles un dibujito que ya esté hecho. Sin embargo, acá en el libro no hay un buen dibujo, lamentablemente. A ver, a ver, a ver. No, es que no, los dibujos son bastante malos los del libro. Déjenme reviso en el libro de Stewart, de pronto hay un dibujo mejor. Déjenme reviso, a ver, a ver, a ver. Revisar un momentico. A ver si encuentro un dibujo mejor. Ah, sí, aquí hay un buen dibujo. Déjenme ver. A ver si les puedo pasar el dibujo. Y voy a pegarlo acá en el tablero, a ver si puedo hacerlo. Ah, pero no, porque si tengo el tablero en otro computador. Entonces, bueno, más bien les voy a mandar entonces el dibujito aquí por el chat, ¿listo? Entonces, a ver, a ver, a ver. Eso. Entonces, si ustedes revisan el dibujo, entonces lo que uno hace es aproximar el volumen, digamos, en cada rectángulo en el que uno dividió la región, el rectángulo grande, ¿sí? O sea, esas 15 divisiones. En cada una de esas 15 divisiones uno va a aproximar el volumen por un rectángulo, por un paralelepípedo. Y entonces la aproximación del volumen, digamos, va a ser algo así como lo que está en el dibujo. Una suma de paralelepípedos, muchos paralelepípedos juntos. Y la idea es que eso pues va a aproximar el volumen de lo que quiero calcular. ¿Listo? Voy a tratar de pintarlo acá. Hacer un dibujito chiquito. Entonces básicamente es algo así. Es como que
Tengo yo aquí el intervalo AB. Tengo por acá el intervalo CD. Y entonces acá tengo entonces el rectángulo en la base. Y entonces, vemos aquí, vemos que son solo 9 divisiones. Y entonces por aquí arriba está la gráfica de la función. Digamos algo así. Y entonces lo que uno está haciendo es aproximar con paralelepípedos, ¿no? Entonces, como que, digamos acá, esto lo aproximé por acá con un paralelepípedo. Bueno, me está quedando muy derecho, pero este primer pedacito con un paralelepípedo y luego el otro. Con otro paralelepípedo y el tercero con otro. Y bueno, así sucesivamente, ¿no? Espero que al menos la idea haya quedado más o menos clara. Lo que uno está haciendo ahí, ¿no? Bueno, etcétera. ¿Listo? Y pues eso digamos, cuando uno hace los cálculos, pues lo que le va a uno a quedar es una suma doble de volúmenes, ¿bien? De volúmenes más chiquitos. Entonces, eso básicamente es lo que va a representar, digamos, las sumas de Riemann de funciones. Pero en este caso la suma de Riemann es como una suma doble. ¿Bien? Entonces, bueno, entonces escribamos esto. Entonces, supongamos, ya formalmente, pues, ya después de haber discutido un poquito el dibujo, podemos ya pasar a la definición formal. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario sobre esta parte? ¿No? No, profe, todo claro. Listo. Pues bueno, entonces vamos al dibujo inicial. Entonces acá tengo esas 15 divisiones. Entonces supongamos que cada intervalo, digamos, cada subdivisión en el eje X, digamos que mide delta de X. Y cada subdivisión en el eje Y mide delta de Y. Entonces fíjense que si yo tomo uno de los rectángulos en la base, uno de los rectángulos en la base, este verde que estoy acá señalando, pues este señor tiene área, el área de ese rectángulo pues es delta de X por delta de Y, ¿no? Base por altura. Y cuando pasamos al volumen, digamos acá, por ejemplo, supongamos que el que señalé ahí eh, es, digamos, uno de estos. Digamos, acá lo vas a tratar de dibujar ya en la gráfica en R3. Entonces, este señor, pues aquí mide delta de X y por acá, pues no es tan fácil de ver, pero por aquí está delta de Y. Digamos, acá queda delta de X, por aquí queda delta de Y. Entonces, el volumen del paralelepípedo correspondiente, lo voy a pintar si quieren en negro, lo voy a señalar aquí en negro. Digamos que el paralelepípedo que aproximó era este de acá. Ese paralelepípedo tiene, entonces, ¿cuál va a ser el volumen de ese paralelepípedo? Entonces, este paralelepípedo tiene volumen, pues área de la base, delta de X por delta de Y por la altura. Y la altura va a estar dada por la función en algún punto de ese rectángulo. Voy a escribirlo así, f de x sub y sub i por delta de x por delta de y. Digamos que este es como la altura y esta de acá es el área de la base. ¿Listo? Entonces, área de la base por altura.
Entonces el volumen de un solo paralelepípedo. Para encontrar la aproximación del volumen que quiero calcular es parecido a como lo hacía en cálculo integral. Lo único es que voy a tener que sumar por todas las divisiones en el eje X y todas las divisiones en el eje Y. Entonces finalmente el volumen pues, va a ser aproximadamente igual a la suma, y digamos que uno pone una I, la I que cuente por ejemplo las divisiones en el eje X y la J que cuente las divisiones en el eje Y, y van a ser algo de este estilo: f de X sub I por Y sub I por delta de X por delta de Y. ¿Listo? Donde lo que estoy haciendo, esta suma doble, pues lo que está contando es divisiones en el eje X y divisiones en el eje Y. Bien, entonces esa es, digamos, esta es como esta suma que está aquí es como lo que uno llamaría una suma de Riemann. Esto es lo que uno llamaría una suma de Riemann doble. Una suma de Riemann doble, ¿no? Y entonces, pues como antes, ¿cuánto va a ser el valor exacto del volumen? Va a ser el límite de esas sumas cuando delta de X y delta de Y tienden a cero, ¿no? Entonces aquí llegamos a la definición de integral doble. Entonces definición, entonces digamos dada una función f de x, y, digamos definida en una región de la forma, en una región R de la forma R igual a un rectángulo, es decir, un intervalo cruz otro intervalo. Entonces, digamos, definimos la integral, digamos, de f de x, y sobre la región R de la siguiente manera. Entonces la notación es dos integrales consecutivas con una R abajo que significa la región. Catalina dice: profe, qué pena, se me cortó cuando explicó por qué es una suma doble con valores en I y J. ¿Podría repetirme, por favor? Sí, claro. Fíjate que, bueno, voy a volver un momentico. Fíjate que yo, o sea, el volumen de ese paralelepípedo negro que yo pinté acá, así que lo pinto aquí afuera, para que se entienda un poco mejor, que en estos dibujos es muy difícil ver, y sobre todo yo que soy tan mal dibujante, pues peor. Entonces, es que no tiene uno de los paralelepípedos, ¿no? Entonces, uno de los paralelepípedos, vemos que tiene más o menos esta cara, ¿no? Entonces, él tiene, digamos, la base es, por un lado, es un rectángulo porque mide delta de X por un lado y delta de Y por el otro, y la altura es F en algún punto, ¿sí? Pero este señor, este paralelepípedo, corresponde solamente a uno de los rectángulos. Cada rectángulo pues tiene lugar a un paralelepípedo, ¿cierto? Es como en las sumas de Riemann normales, ¿no? Cada división del intervalo da lugar a un rectángulo, y entonces da un término en el área. Aquí es lo mismo, lo que pasa es que cada rectángulo da lugar a un paralelepípedo y ese es un término en la suma para el volumen. Entonces tengo que hacer una suma por cada uno de los rectángulos que aparecen acá en la división. Por esos 15 rectángulos que están ahí, tengo que contarlos. Cada uno de ellos me aporta un paralelepípedo para la suma. Entonces tengo que hacer una forma de escribirlo, es hacer una suma por el eje X, que digamos me la haga un contador y una suma por el eje Y que me la haga un contador J. Entonces de ahí es que sale la suma doble. Un contador I que me va contando las divisiones en el intervalo en el eje X, y un contador J que me va haciendo las divisiones, me va contando las divisiones en el eje Y. ¿Listo? Profesor, Dígame. ¿no sería entonces X y YJ o me equivoco? X, Y, J, sí, eso sería, no sé si lo escribí mal. X sub Y sub J, sí, eso sería. Ya. Gracias.
X, Y, Y sub J, sí. Ah, ya entendí. Sí, gracias. Que puse las dos. Puse el mismo índice 2 veces, pero no, usted tiene razón. Es X sub Y sub J. Gracias. La suma es X sub Y sub J. Listo. Y acá también, ¿no? También es X sub Y sub J. Listo. Muy bien. Sí, perdón, es que yo no sé por qué puse siempre el mismo índice, pero son dos índices diferentes. F de X sub Y sub J. Listo. Muy bien, muchas gracias. Entonces, básicamente, entonces, esa suma doble me cuenta los volúmenes de la aproximación por paralelepípedos, y entonces uno, a medida que va haciendo el delta de X más chiquito y el delta de Y más chiquito, esto pues se va a ir aproximando cada vez más al volumen que quiero calcular, ¿no? Y entonces, como en integrales de Riemann de una variable, pues el volumen va a ser definido como el límite cuando esos deltas tienden a cero. Y entonces la notación es dos integrales pegaditas sobre R, de R representa la región, de la función, y pues como antes en integrales de Riemann, el delta de X se convierte en dx, el delta de Y se convierte en dy. Y esto se define como el límite cuando delta de X tiende a 0 y delta de Y tiende a 0, ambos de esa suma doble que teníamos ahí, la suma sobre I, la suma sobre J, de f de X sub Y sub J. Perdón, aquí un momento. F de X sub Y sub J, delta de X, delta de Y. ¿Listo? Es la definición de la integral doble. Se parece un poco a la definición digamos, de funciones de una variable, lo único es que ahora las sumas son dobles. Perdón un momento, que esto se me congeló el tablero. ¿Qué pasó acá? En un momento reiniciamos esto porque se me congeló. A ver. A ver, perdón, un momento. A ver. Un momento, me toca parar. Esto un momentico, denme 2 minutos. ¿Listo? Denme 2 minuticos mientras reinicio esta cosa. Listo, creo que ya me la vuelvo a compartir. Listo. Bueno, entonces, como les venía diciendo, entonces la integral doble viene entonces definida como el límite de esas sumas dobles, que básicamente lo que representan es la aproximación por paralelepípedos del volumen que se quiere pues calcular. ¿Listo? Pues esta es la definición de una integral doble. Básicamente, pues uno dice que la función es integrable sobre el intervalo si ese límite existe. Si ese límite existe
para cualquier escogencia de los puntos al interior digamos, de cada rectángulo, para cualquier partición que a mí se me ocurra, siempre y cuando tienden a cero. Si ese límite existe para cualquier punto en los rectángulos y cualquier partición, pues entonces uno dice que la función es integrable. ¿Listo? Entonces, bueno, escribamos esto. Entonces, digamos, decimos que la función f de x, y es integrable. Es integrable sobre R si este límite existe. Este límite existe para cualquier escogencia de los puntos x, y sub j y cualquier partición con, digamos, delta de x y delta de y tendiendo a cero. Bien, entonces uno dice que es integrable y eso, si eso ocurre. Bien, entonces, Una pregunta. dime. ¿Esos dos puntos y con el igual significa un sí? Esos dos puntos antes del igual significan que esa es la definición de la integral. ¿Listo? La estoy definiendo mediante esa igualdad. Ah, vale, vale, gracias. Listo. Bueno, entonces déjenme revisar un momentico acá algo. A ver. Bueno, entonces, bueno, el libro hace algunas cosas sobre, digamos, como repaso de integrales de una variable. Yo no voy a hablar mucho sobre esa parte, más bien vamos a hablar más bien sobre sobre integrales dobles y el teorema, digamos, de Fubini, que es como el teorema así súper importante que nos permite calcular estas integrales usando, pues, lo que ya sabemos de integrales de una variable. Entonces, este teorema es un teorema bien, bien importante, el teorema de Fubini. Entonces, ¿qué me dice el teorema de Fubini? Fubini me dice que yo puedo calcular esas integrales dobles como me dice que yo puedo calcular las integrales dobles sobre rectángulos como integrales iteradas. Es decir, primero integrar con respecto a x y luego el resultado con respecto a y. Y ya. ¿Listo? Entonces, teorema de Fubini. Entonces, el teorema de Fubini me dice, sea f, digamos, de x, y, depende de dos variables, una función continua con dominio R igual al intervalo AB, CD, es decir, un rectángulo, Entonces, tenemos lo siguiente, que si yo quiero calcular la integral doble sobre R de la función f de x, y bueno, aquí hay una cosa que no dije en la notación. A veces uno, en vez de escribir de x de y, para simplificar un poco, también escribe integral doble sobre R de f de x, y de A. De ese de A, pues es una abreviación para hablar del diferencial de área. ¿Listo? Es otra notación para integrales dobles.
Entonces, tengámosla también ahí en cuenta. Entonces, bueno, entonces si yo quiero calcular la integral doble sobre R de la función f, voy a usar la notación que acabo de introducir de A. Esto se puede calcular como integrar primero entre A y B, o bueno, más bien, calcular la integral entre A y B del resultado de integrar entre C y D. La función f de x, y, primero con respecto a y, y luego con respecto a x. ¿Listo? Entonces, digamos que es el teorema así como bien importante, que nos permite calcular integrales dobles como integrales iteradas. La prueba no es tan difícil, pero no quiero entrar en esos detalles en este momento. Ahí está en el libro una prueba, la prueba en el caso particular de funciones continuas. De hecho, bueno, de hecho aquí yo podría quitar esa hipótesis y más bien poner algo un poquito más general. Pero bueno, dejémoslo así. F, una función continua con dominio rectángulo. Entonces la integral se puede calcular como una integral iterada. ¿Listo? Entonces la demostración la pueden consultar en el libro. No es muy difícil, pero no quiero entrar ahorita en esos detalles. Este es el teorema 5.3 del libro. ¿Listo? El teorema 5.3. ¿Listo? Y bueno, más bien veamos un ejemplo de cómo se usa esto para calcular. Entonces esto nos permite calcular estas integrales de forma muy sencilla porque pues ya todo esto se reduce a calcular integrales de una variable. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, calcular la integral sobre la región R de x cuadrado más y diferencial de área, donde R es el cuadrado cero, 1 cruz. ¿Listo? Entonces, este es digamos que me están pidiendo integrar una función sobre el intervalo, sobre el rectángulo 0, 1 cruz 0, 1. Entonces, por el teorema de Fubini, pues lo que sabemos es que esta integral x cuadrado más y por el diferencial de área se puede calcular como la integral entre 0 y 1 de la integral entre 0 y 1 de x cuadrado más y. Y acá yo puedo escribirlo en el orden que me sea más conveniente. Yo enuncié el teorema poniendo de y primero que de x, pero de hecho lo puedo escribir en el otro orden también. Bien, si quieren, acá pongámosle una línea adicional al teorema que me diga pues que yo también lo puedo hacer en el otro orden. También lo puedo calcular como la integral entre c y d, de la integral entre a y b, de f de x de x, primero de x y último de y. Bien, como que, digamos, en este ejemplo eso no tiene mucha gracia, pero más adelante cuando veamos integrales sobre regiones más generales, eso puede ser muy útil, porque a veces hay integrales que en un orden son muy difíciles o incluso imposibles de calcular, pero si uno les cambia el orden, se vuelven más sencillas. ¿Listo? Entonces, bueno, por ahora, pues, hagámoslo en cualquier orden en el que queramos, por ejemplo, de x y luego de y. ¿Listo? Entonces, ¿en qué consiste esto? Esto consiste en que yo voy a calcular primero la integral con respecto a x, y esa va a ser una integral que me va a quedar dependiendo de y. Es como un proceso inverso a las derivadas parciales. Y luego la última integral me va a quedar dependiendo de y solamente. Y ahí, ya a la integral, pues me tiene que dar un número. ¿Listo? Entonces, esto me queda la integral entre 0 y 1 de
Entonces voy a integrar respecto a x. Es decir, que aquí estoy integrando respecto a x. Entonces es todo lo que sabemos de cálculo integral, pensando en y como una constante, básicamente. Entonces, ¿esto cómo me queda? Pues si yo integro respecto a x, entonces la integral de x cuadrado es x a la 3 sobre 3, más, y y es constante, entonces integral con respecto a x es y por x. Esto lo evalúo entre 0 y 1 por dy. ¿Qué pasa? Esta integral, esta primera integral, no puede quedar dependiendo de x, ya después de que yo la desarrolle. Entonces, esta primera integral, cuando yo la calculo, me tiene que depender solamente de y. ¿Listo? Entonces, ¿cómo me queda? Esto me queda la integral entre 0 y 1 de... Entonces lo evalúo. Fíjense que esto es, digamos, para ser un poco más explícito, voy a escribirlo un poco más explícito. Entonces, esto es entre x igual a 1 y x igual a 0. Entonces me queda la integral entre 0 y 1 de... Entonces, cuando x es igual a 1, esto me queda 1/3 más y. Y cuando x es 0, esto me da 0. Entonces, ni siquiera lo voy a escribir. Entonces, finalmente, esa primera integral me da 1/3 más y de y. Y en el siguiente paso, entonces, calculamos la integral ahora con respecto a y, que esa es una integral, pues, de cálculo del curso anterior, pues. Entonces, esto es, la integral de 1/3 es 1/3 de y, más y cuadrado sobre 2, y esto entre 0 y 1. ¿Listo? Y entonces esto viene a ser, pues, 1/3 más 1/2 cuando y es 1, y cuando y es 0, esto me da 0. Entonces esto me da 5/6, ¿no? 5/6. ¿Bien? ¿Es claro eso? ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Algo que decir? Listo. Bueno. Entonces, básicamente el teorema de Fubini nos da todo lo que necesitamos. Es simplemente calcular las integrales una por una. No hay mucho más que decir sobre eso. Entonces, bueno, hagamos algunos ejercicios sobre esta parte. ¿Listo? Es como, estos ejercicios son más como para ir recordando o repasando un poquito la parte de integrales del curso anterior, ¿no? Entonces hagamos alguno de estos, a ver. Por ejemplo, hagamos el 1C. Entonces, ejercicios. Entonces estamos en la sección 5.2. ¿Listo? Hay unos ejercicios de la sección 5.1, no los voy a hacer porque son un repaso de la primera parte o digamos de integrales en una variable. Pues ustedes los pueden hacer si algo me preguntan, ¿listo? Si tienen alguna duda sobre ellos. Pero pues realmente son muy sencillos. Entonces, bueno, hagamos de la sección 5.2. Entonces el 1C, por ejemplo. Entonces, ¿qué me dice el ejercicio 1C? Me dice que evalúe estas integrales. Entonces, voy a evaluar esta integral. Evaluar la integral doble sobre R de xy al cuadrado coseno de x a la 3 por el diferencial de área, y acá la región es 0,1 cruz 0,1. ¿Listo? 0,1 cruz 0,1. Entonces, pues esto es integral simplemente. Por el teorema de Fubini, ya sabemos que por Fubini, esto es Fubini. Entonces, por Fubini, esto es la integral entre 0 y 1 de la integral entre 0 y 1 de xy cuadrado coseno de x a la 3. Y acá, pues, como les decía, no, da lo mismo integrar en cualquiera de los órdenes. Entonces, como en el anterior hicimos de x de y, entonces hagamos de y de x ahora. De y de x.
Y bueno, pues calcular. Esto es simplemente calcular. 0, 1. Estoy integrando con respecto a y. Entonces, fíjense que x coseno de x a la 3, todo eso es una constante. Entonces, la integral me va a dar y a la 3 sobre 3 por el resto, que es una constante, x coseno de x a la 3, esto entre 0 y 1. Perdón, aquí, perdón, aquí una cosa que escribí mal. Que ya me iban a decir ustedes que había algo mal escrito acá. Es que el cuadrado se me fue para adentro sin decir nada, ¿no? Entonces, el cuadrado estaba afuera y si yo lo reparto, ambas cosas quedan al cuadrado. Listo. Ahora sí, listo. Entre 0 y 1 de x. ¿Cierto? ¿Estamos bien hasta ahí? Y listo. Entonces evalúo. Integral entre 0 y 1. 1/3 de x cuadrado coseno de x a la 3. Cuando lleva al 0, pues se anula. Y esto me queda de x. ¿Bien? X, 1/3 de x cuadrado coseno de x a la 3 de x. Listo. Entonces, ya lo que queda es resolver esta integral, pues hay que hacer una sustitución probablemente. O si uno lo puede hacer, a ver si me sale a ojo. Esto sería como seno de x a la 3. La derivada de seno es coseno. Y creo que es exactamente seno de x a la 3, ¿no? Justamente el 1/3 es el que me anula la derivada interna, ¿no? El 3 que sale de la derivada interna, justamente. Entonces sí, entonces la integral de 1/3 x cuadrado coseno de x a la 3 es seno de x a la 3, y esto entre 0 y 1. Entonces lo evaluamos y esto me da seno de 1, básicamente. Seno de 1 radian menos seno de 0, que es 0. ¿Listo? ¿Es claro esto hasta acá? ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Algo que decir? Listo. Yo tengo una pregunta, profe. Dígame. Digamos que si en una sustitución, o sea, si uno tiene que sustituir y también en lo que no va a sustituir hay una y, ¿eso sería una derivada normal implícita o sería parcial para que la y sea 0? ¿Eso cómo funcionaría? Sí, digamos, sí, si usted está haciendo una sustitución en x, o sea, si usted está haciendo u igual a x más y o algo así, la y Sí. funciona como una constante, como Ok, un número. O sea, es una derivada parcial, digamos. Cuando usted está haciendo las derivadas, sería una derivada parcial. ok, listo. ¿Listo? Bien, igual, pues vamos a tener bastante tiempo para hacer muchos ejercicios y ahí ya, cuando vayamos haciendo más, ahí ustedes van a ver claramente cómo funciona todo esto, ¿no? Bueno, hagamos otro, a ver. O no sé si alguien quiere decir algo más, pues tiene la Profesor, palabra. Dígame, Luis Carlos. solo decir que es un noveno de seno de x a la 3. Seno de x a la 3 es un No, no, noveno. no, o sea, dividido sobre 9, la integral. Dividido sobre 9 la integral. Bueno, puede que sí. Hagámosla despacito, a ver si fue que yo me equivoqué en el paso. Listo, lo voy a hacer. Voy a hacerla con la sustitución y ya miramos a ver a ver qué es lo que da realmente. Entonces, listo. Entonces voy a hacer el último paso porque ya también Isabela me estaba preguntando sobre el último paso. Listo. Entonces voy a hacerlo lentamente. Listo. Y con eso terminamos. Entonces la sustitución que vamos a hacer es la siguiente. Es u igual a x a la 3. ¿Listo? U igual a x a la 3. Entonces, ¿quién es du? Entonces du es igual a 3x al cuadrado. ¿Listo? Y entonces, ¿cómo me queda esta integral? Entonces, fíjense que cuando uno hace sustitución y tiene integrales definidas, como este caso, tiene que sustituir también en los límites, ¿no? Entonces, si x es igual a 0, que es el límite inferior, fíjense que u vale también 0. Y si x vale 1, como u es x a la 3, 1 a la 3 da 1. Entonces, u es igual a 1 también. ¿Listo? Entonces, ¿cómo me queda la integral al final? Me queda la integral, entonces los límites quedaron igual, entonces entre 0 y 1, de 1/3. Bueno, perdón, aquí se me olvidó decir algo. Du es 3x cuadrado por dx. Entonces yo voy a sustituir digamos, puedo despejar x cuadrado por dx, entonces du sobre 3 es igual a x cuadrado por dx. Y eso es lo que voy a sustituir, ¿listo? Entonces,
x cuadrado por dx, esta partecita, va a ser du sobre 3, ¿no? Y entonces sí, sale es un noveno, gracias. Es un tercio que ya llevábamos por du sobre 3, entonces du sobre 3. Y coseno de x a la 3, entonces es coseno de u. ¿Listo? Y entonces esta integral me queda un noveno de la integral de coseno, que es seno, entre 0 y 1. Y entonces, como decía Luis Carlos, pues lo que nos da realmente es seno de 1 sobre 9. ¿Listo? ¿Está bien? ¿Es claro? ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Algo que decir? Bueno. Entonces, pues listo. Con este ejemplo, entonces, terminamos por hoy. Yo les voy a poner algunos ejercicios esta semana en el webboard de lo que vimos antes y también un poquito de integrales. ¿Listo? Entonces, ahí yo les aviso. Bien. Y para hacer algún quiz la otra semana o algo así. ¿Listo? O algo a finales de esta semana. Mañana les aviso cómo va a ser. ¿Listo? Entonces, bueno. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Que Buen estén día. bien. Chao. Gracias, profe. Chao, que estén bien.